Saludos, sean todos y todas bienvenidas a esta nueva entrega del día de hoy, viernes 21 de diciembre, y prácticamente ya inicio de la Navidad, propiamente. El país hoy, desde ya, inicia sus afanes por despedir, por recibir al niño Jesús, ¿verdad? Y ya luego por despedir en ambiente festivo, despedir este año 2018. Y yo espero, además de dedicarle a todos unas felices Pascuas y próspero año nuevo, pues resaltar en particular las razones que tiene el pueblo dominicano para experimentar y para sentirse satisfecho con lo que hemos logrado. Que en una sociedad como la nuestra, donde se han acumulado a través de tanto tiempo tantas lacras y tantos males sociales, pues evidentemente siempre habrán también razones, motivos para no solo experimentar y sentir la ausencia de muchos de nuestros seres queridos, y amigos, familiares, ex, ¿verdad? Que en definitiva, bueno, pues no están con uno. Pero motivos hay, muchos, para sentirnos satisfechos. La República Dominicana, en un contexto verdaderamente caracterizado por la incertidumbre y por situaciones que simultáneamente se nos han ido presentando y sorteándolas por demás, la República Dominicana pues parece ser un caso excepcional. No existe al día de hoy probablemente ningún en nuestra región, vamos a quedarnos en América Latina, y vamos incluso a incluir en esto a los propios Estados Unidos de Norteamérica y naturalmente a los Estados Unidos de México, así como al Canadá o Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es y esto es en sentido general el principal quizás motivo para tener algún tipo de satisfacción? Porque todo el continente está lleno de crisis. Cuando se habla de crisis, se habla de una serie de situaciones como esta. Quiero ponerla de ejemplo, porque si esto no es, y esperemos que esto nunca les vaya a pasar a nuestros distinguidos magistrados, si esto no es una muestra de la crisis por la que atraviesan sociedades que se supone habían hecho exactamente todo lo contrario a nosotros, y exactamente todo lo que nos dicen aún que nosotros tendríamos que hacer, que nos lo enrostran como ejemplo de desarrollo institucional, de modelo económico, e incluso de dictaduras militares. Miren este ejemplo, que parece una promoción de una película de Bruce Lee o algo por el estilo. ¿Cómo era que se llamaba aquel que el espadachín manco o algo por el estilo? Miren esto. Aquí. Dice, atacan a patadas al presidente del Tribunal Constitucional, que no
a Milton Ray Guevara, como ustedes saben, sino al presidente del Tribunal Constitucional de Chile. Fíjense qué tremenda patada le han dado al tipo, que además se desenvuelve de lo más bien porque está cuadrado. Se parece una patada que le dieron a un coronel en la MD hace unos años. ¿Usted no se acuerda? No, de eso que ya se no. volvió un fenómeno. Sí. En el 2003. Bueno, pues aquí dice, en esta revista comercial dice que momento en que un grupo de manifestantes agredía ayer a patadas y puñetazos al presidente del Tribunal Constitucional, Iván Arostica, tras una jornada de alegatos por un proyecto de ley que otorgaría libertades condicionales a reos acusados. Mírenlo aquí el video, míralo ahí. Sergio, mira. A 3 acusados por violaciones a los derechos humanos. Y este señor cayó estrepitosamente para recibir. Vamos a ver, quizás tenemos oportunidad. Como que no se sabe defender. No es para menos, es una turba multa. Eso es. Hay una turba, pero hay uno que está encabezando la patada. Bueno, pero es un abusador ese, porque así cualquiera pelea, teniendo una turba detrás. Y esto es parte de lo que yo quiero resaltar en el día de hoy. Le dieron golpes por todos lados. Y ya luego también en el suelo le dieron varias patadas, según da cuenta esta presa. Y yo quiero que volvamos a verlo esto, porque esto es en Chile, esto no es en Haití, ni es en República Dominicana. ¿Y por qué hay que resaltar esto ahora para el propósito de lo que digo? Los chilenos vendieron la idea de que eran más civilizados que todo el mundo. Vamos a escucharlo también. Penoso, y hay que mostrarlo porque hay que aprovechar esta oportunidad para reivindicar nuestra propia cultura democrática. Nosotros nos quitamos de encima la dictadura trujillista, los y las dominicanas. Y 10 años después, por así decirlo, 10 años después, y a pesar del golpe que nos dio en la madre, por la madre, como dicen, contra el régimen del profesor Juan Bosch, el primer gobierno democráticamente electo. Por cierto, se cumplió un aniversario más, ¿verdad?, de esto. De la elección. De la elección. Y hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Manolo. De Manolo y de los demás en las Manacas, que fueron fusilados, incluso por gente que todavía anda viva por ahí, y a la que se les hacen homenaje, tipo el homenaje que se le hace a Pedro Santa Ana y cosas por el estilo. Pero 10 años después, es decir, toda una década, el ejército chileno, que no había salido de sus cuarteles en 100 años, y por lo tanto se pensaba que era el único ejército civilizado de entonces. El ejército chileno, naturalmente, siguiendo mandatos expresos de los Estados Unidos de Norteamérica, que hicieron esto donde quiera que se les ocurrió durante mucho tiempo. El ejército chileno dio un golpe militar de unas características impensadas. Nosotros estamos hablando de Manolo y los demás caídos en Manacla.
y en los demás frentes guerrilleros, en defensa, claro está, de la constitucionalidad. Pero este ejército, solo en la primera semana, debe haber fusilado y asesinado, y no solo apresado, a miles y miles de chilenos. De Chile salió hacia cualquier parte, por distintas vías, en este periodo subsiguiente de la dictadura de Pinochet, de ese grupo de salvajes, porque hay que decirlo, genocidas, que corrieron con el asesinato al que presentó resistencia, digamos, el presidente chileno entonces, Salvador Allende. Y ese grupo de militares y asesores norteamericanos, de militares chilenos y asesores norteamericanos, pues hicieron lo que quizás nunca nadie podía pensar, porque eran, hasta los guardias de ellos eran los más civilizados, y tremendos monstruos, tremendos genocidas. Y cuando se escriba la historia de la maldad, ahí estarán ellos en primera línea, en primera fila. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente que está protestando en Chile y agrediendo a patadas y a pedradas y a todo, porque fue quizás una que otra patada le caía bien, pero fue una agresión desbordada, como ahí están las imágenes. Esta gente que actúan así, como hemos visto, de esta manera, son supuestamente defensores de los derechos humanos. O sea, esta gente que actúa como turba, lo hacen en contra de que haya reos acusados por violaciones a los derechos humanos. Por el hecho de que, y usted tendrá que explicar esto mejor, Sergio, por el hecho de que el Tribunal Constitucional chileno, pues, está discutiendo. Se está discutiendo una ley sobre la libertad condicional a los reos acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Correcto. O sea que estamos hablando de gente que se constituye en turba, en defensa, ¿verdad? O contra los que han violado los derechos humanos, pero ellos incurren ¿en qué? En violaciones a los derechos humanos, en agresión directa, en vías de hecho, porque se están tomando la justicia en sus manos. Exactamente. Y tomándose la justicia en sus manos se vuelven jueces y sancionan con violencia y hacen exactamente lo que ellos están criticando. Correcto. Y esto es una pena. Y hay que asumirlo así, esto es una pena. Porque esto no puede ser modelo para nosotros. Como tampoco podía hacerlo la dictadura pinochetista, que no solo en Chile, porque hicieron lo mismo en otros muchos sitios más, en Brasil, en Argentina, y donde quiera que se les ocurrió. Aquí se les ocurrió antes, y como esto era el patio trasero, pues tumbaron a Don Juan, y ya luego invadieron el país. Y naturalmente, los patrioteros del país nunca salieron a defender la soberanía. Nunca salieron a defender la soberanía, ni a defender el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y posteriormente el gobierno constitucional presidido por Francisco Alberto Camaño-Eño. En nombre de la patria de ellos, no salieron a defenderla nunca. Y tendrán que explicar eso en la historia, porque nunca han defendido la soberanía nacional.
contra la más mínima agresión de las tantas que se han cometido a través del tiempo. Pero nosotros somos entonces un modelo. A nosotros yo no creo que nos ocurra nunca entrarle a patada a Ray Guevara, ¿verdad? Ni a Marianito, ¿verdad? Oye, cualquiera diría, no, pero que ustedes son más salvajes que los chilenos. No, pues resulta ser que no somos tan salvajes como los chilenos. Que no nos pueden medir con esa vara. Y esto tiene que ser motivo de alegría. Es decir, el que no seamos así. El que, a pesar de los intentos durante todo este año, para llevarnos a ese terreno de que en la calle, a través de turbas, muchas veces encabezadas de que por un tal Percival, que ahora es trujillista, otras veces por el vándalo que usurpa el nombre del pobre Che Guevara, o de todos esos que se amparan en un colorcito para decirnos que vamos por mal camino, que lo que saben cómo es que se hacen las cosas y las hacen de maravilla son ellos. A pesar de todos los esfuerzos hechos durante este año, la República Dominicana ha sabido mantener lo que le ha caracterizado durante más de 40 años. Estoy hablando de un régimen de democracia representativa en el que mal que bien se garantizan los derechos humanos. Y cuando se producen violaciones como se han producido, el pueblo dominicano ha sabido distinguir entre quienes se comportan como turba y entre quienes han luchado por no solo la defensa de la soberanía nacional, sino también por los derechos humanos. Y aunque usted me pone una cara mala, sí, nosotros somos ejemplo ante el mundo. Somos ejemplo ante el mundo. Durante más de 40 años aquí no se ha dado golpe de Estado. No se han producido violaciones a los derechos humanos de manera masiva, como fue el de agarrar a más de 30,000 personas, meterlos en un estadio y comenzar a matar gente, incluyendo al pobre Víctor Jara, que le cortaron las manos para que no tocara y después le dijeron, tome su guitarra y toque ahora, después de haberle cortado las manos y haberle dado 80 tiros a un tipo que lo único que había hecho era dar clase en un colegio y cantarle a la clase obrera chilena. ¿Y por qué hay que recordar todo esto? ¿Por qué? Porque trabajaba Manuel. ¿Eh? Allá en la fábrica donde trabajaba Manuel. Exactamente, una de las canciones más emblemáticas de Víctor Jara. Y vale recordar a este hombre. Y todavía se le llena a uno la conciencia de indignación ante esos gorilas, que fue como finalmente no se encontraba qué decirle, y entonces se nos ocurrió eso de agredir al pobre gorila, después de tantas satisfacciones que los gorilas nos han dado, porque ¿quién ha dado más satisfacción que King Kong, que se enamoró de la mujer que todo el mundo quería? ¿Sí? Pero tuvimos que comparar a esa pobre especie llamada gorila, vamos a decirlo así, compararla con Pinochet, que era un verdadero monstruo. Era un verdadero monstruo, con todo y que aquí hay gente que si lo dejan, hacen exactamente lo mismo que hicieron estos salvajes, que no gorilas, en términos reales, y vamos a reivindicar hoy a esa especie, que tiene muchísimo más valor para la humanidad que los asesinos y trogloditas chilenos. Ahora, nosotros, solo por eso, solo por la madurez mostrada ya en defensa de los derechos humanos por el pueblo dominicano, y ante lo que acontece en el mundo, nosotros tenemos que sentir y experimentar profunda satisfacción, a pesar de los dolores
y a pesar de las razones para siempre en este periodo navideño recordar a nuestros mártires y héroes, como es el caso de Lora Fernández, como es el caso de Fernández Domínguez, el coronel de Abril, y como es el caso de, hay mal contado, pero se habla de 5.000 personas que murieron en la guerra de Abril, civiles, entre civiles y militares. Y siempre vamos a tener razones, como ya dije, para experimentar también esa congoja, ese sentimiento de nostalgia por los que deberían estar aún con nosotros y ya no lo están. Hermanos, padres, amigos, madres, vecinos, en fin. Y cada vez vaya para ellos también nuestros sentimientos, que de seguro todos compartimos. Insisto, somos el único país de América Latina en crecimiento sostenido por encima de un 6%. Somos un país y una sociedad que cada 4 años realiza elecciones democráticas, con todos los defectos y todas las pecas y todas las cosas que a usted le encanta destacar. Somos el país que no solo crece en términos del cálculo del Producto Interno Bruto y demás, sino que recibe probablemente hoy más extranjeros de todo tipo, que usted le puede llamar turistas, vamos a decir turistas extranjeros. De tal suerte que hace 2 o 3 años venían 3 millones de extranjeros y hoy vienen 6 millones. 6 millones. Por eso recibimos el mayor volumen de inversión extranjera directa de, por lo pronto, el Caribe, que ya es mucho decirlo. República Dominicana ya hoy es modelo, le moleste a quienes insisten en andar cobrando lo que han suplido para el desayuno escolar y estas cosas, y hablando de que la verdadera revolución educativa la hicieron ellos hace 20 años, porque aquí hay de todo. La de ahora es de mentira, la verdadera fue la que ellos hicieron en la década del 90, a propósito de un plan decenal para la educación. Este país es hoy modelo para el resto de los países de desarrollo medio, digamos, en materia de inversión en educación pública, como parte de un conjunto de políticas solidarias de un gobierno como el del presidente Medina, un gobierno solidario, que tiene claro que no se puede hablar de permanencia de la democracia si no se paga lo que se debe. Poco aquello de tome chocolate y pague lo que debe. Es decir, pretender seguir creciendo incluso sobre la base de casi como si fuera 0 mata 0, sobre la base de dejar a la mitad de la población fuera del reparto de ese crecimiento, de esas riquezas. Pretender que las lacras sociales, los problemas sociales se resuelven con las manipulaciones de las revistas comerciales y no con asumir, como lo ha hecho el presidente Danilo Medina, la solución de los problemas
de nuestros hombres del campo, la solución de los problemas habitacionales, de los problemas de los asentamientos tipo el de Domingo Sabio, o tipo el de La Barquita, o tipo el de Boca de Cachón, o tipo el de muchos otros barrios de los cuales o a los cuales nos referíamos sin que les importara mucho a ciertos patriotas o patrioteros. Nos referíamos a ellos como barrios marginados. Como barrios marginados. Y hoy, en los barrios marginados, que ya no existen como tales, aunque sí, donde viven aún muchos pobres, con muchas dificultades, y todavía hay gente que no quiere ni siquiera que se le dé una cajita de alimentos y una botellita de romo a esa gente, para que, al igual que una parte importante del pueblo dominicano, pues si no en la opulencia, una parte importante, digo, de los dominicanos, pues puedan disfrutar de las Navidades y puedan renovar también las esperanzas de que su situación mejore de cara al próximo año, al año 2019 y demás. La República Dominicana, insisto, tiene motivos distintos, no solo los que ya he mencionado. El hecho de que la República Dominicana fuera colocada por el presidente Danilo Medina en el centro de la atención y hayamos sido, ¿qué se dice?, seleccionados como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el que la República Dominicana no solo se integrara al sistema de integración centroamericano, el SICA, sino también que haya presidido distintas instancias y organismos como el CELAC y otros. Y el hecho de que la República Dominicana haya concretado, gracias a la visión y a la ponderación y al momento escogido por el presidente Danilo Medina para el establecimiento de las relaciones diplomáticas, que no solo comerciales, con la República Popular China, lo que nos abre un mundo de posibilidades de cara al futuro, para todos y todas. Porque este juego tiene que ser para todos y todas. No es como simplemente dijo la monjita aquella, ¿no? Esto es, se dijo que todos, y la democracia es el régimen del pueblo, de todos y todas. Y el hecho de que la República Dominicana, pues, esté siendo ponderada en el contexto internacional por la revolución educativa, por proyectos como el de Ciudad Juan Bosch, o proyectos como Banca Solidaria, que es un ejemplo también. Ya no tenemos que pensar en Yunus, aquel Mohamed Yunus. Mohamed Yunus, del cual hace 20 años pues teníamos que hablar como el modelo a seguir para el microcrédito. Ya Banca Solidaria no tiene que mirar para ningún sitio. Banca Solidaria es un ejemplo de gerencia y además de política para incluir, no desde la perspectiva clientelar, como se dice, o clientelista, sino desde la generación y ¿cómo se dice?, la ampliación de las potencialidades y las capacidades del y las dominicanas. Banca Solidaria, ejemplo de política solidaria de este gobierno, que dijo a través
del presidente Danilo Medina cuando era candidato, el pobre no es mala paga y lo vamos a demostrar. Y así ha sido. Banca Solidaria tiene ¿cómo se dice esto? Un récord. Un récord en la banca. Un récord en la banca. Préstamo sin garantía prendaria. Y se recupera casi el 100% del capital que se presta. 97, 98 punto algo por ciento. Una cosa que ni la banca privada ha conseguido nunca. Y probablemente no solo aquí, sino en muchísimos otros países. Banca Solidaria le ha prestado a más de 1 millón de empresarios y de emprendedores dominicanos. Y esas son también las razones que tenemos para celebrar este final del año 2018 y hacerlo en ese espíritu de solidaridad que está en la médula del verdadero cristianismo. No es del cristianismo que se expresa con un afiche ahí colocado detrás de uno, ya sea del Che o ya sea de Jesucristo, sino del verdadero cristianismo, del que no mira para el otro lado, sino que quizás tampoco ponga la otra mejilla, pero del cristianismo que no nos convierte en seres indiferentes, en ciudadanos indiferentes hacia las calamidades, muchas a las que ha sido expuesto durante mucho tiempo una parte importante del pueblo dominicano. Y esto es, insisto, junto con razones que podríamos mencionar, una tras otra, razones que están ahí a la vista, que no constituyen un discurso demagógico, de que yo voy a hacer porque los demás no saben hacer. No, son resultados de políticas y de programas, de metas presidenciales que están ahí a la vista y al alcance de todos y cada uno de nosotros. Sergio. No, usted está mencionando cristianismo y qué bueno que usted lo menciona de lo que es el verdadero cristianismo. Un día como hoy, en el año 1511, estaban reunidos escuchando la misa de Adviento, el sermón de Adviento, ese ilustre hijo del almirante Diego Colón, virrey, almirante de la mar Océana, porque había heredado los títulos de su padre en función de las capitulaciones de Santa Fe, pero también dueño de ingenios, un gran dueño de ingenios. Y en medio de ese sermón de Adviento, ese espíritu cristiano de verdad comprometido con los demás seres humanos y con la emancipación humana de sus hermanos, en el sermón de Adviento, el padre Antonio Montesinos se la cantó de ahí a ahí, como se podría decir en un lenguaje coloquial, y le dijo, ¿con qué derecho y con qué justicia usted le da tan malos tratos a estos seres humanos? Es que no tienen armas, es que no son seres racionales. Ustedes lo que deben es educarlos. Ese discurso tronó durísimo en los encomenderos, en el virrey, y le pidieron que se retractara. Entonces los padres dominicos dijeron que sí, Fray Pedro de Córdoba medió y dijo que se iban a retractar, y escribieron otro sermón aún más fuerte. Y ese discurso, que nació en base a un genocidio que pasó en la isla de Santo Domingo, que fue donde inició la conquista y colonización de América entera, porque fuimos el punto estratégico de la conquista y de la colonización. En la isla de Haití. O de la isla de Haití, o de Quisqueya, como algunos le dicen. Creo que Haití era el nombre más generalizado de la isla, pero Quisqueya también en algunas partes le decían Quisqueya. El tema es que ese discurso que nació acá, en esta isla, fue el discurso que generó a nivel internacional que en Salamanca se discutiera, Francisco de Victoria y después Francisco de Suárez discutiera lo que sería la base del derecho internacional de los derechos humanos y de las nuevas relaciones internacionales. Lo que vino a decir Hugo Grocio,
lo toma de esa cátedra de Salamanca y eso nace a su vez de lo que pasó en la isla de Santo Domingo y esa reflexión que pasó en el resto de América, que recoge las casas y recogen varios cronistas, porque la historia de los derechos humanos no es una abstracción, nace en base a realidades crudas y duras. Entonces ese es el verdadero... Y en Cataluña además. Sí, esa es la verdadera historia que tiene el cristianismo, esa es la verdadera historia que tienen los derechos humanos. Eso de derechos humanos que defendió Manolo un día como hoy en las Manaclas, como usted señalaba, que fue asesinado él y sus compañeros por personas que todavía están ahí, que fueron condecorados y que por gobiernos supuestamente progresistas ocuparon posiciones en las Fuerzas Armadas, porque aquí no hubo una comisión de la verdad después de esos crímenes, que realmente por las condiciones Balaguer no quiso hacer una comisión de la verdad, después el PRD tampoco quiso hacer una comisión de la verdad, si bien es cierto que soltó los presos políticos, realmente... ¿Quién? Soltó presos políticos ¿Quién? el PRD, Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán, es verdad, porque como conglomerado no era la línea, la liberación de los presos políticos. Y como conglomerado también no había una línea definida, por eso terminamos, y cuando usted mencionaba las violaciones a los derechos humanos, yo creo que en ese periodo se violaron bastante los derechos humanos cuando tenemos un abril del 84, que producto de una serie de medidas violatorias de los derechos humanos, el pueblo se lanzó a la calle. Entonces, la diferencia que yo tengo con la exposición que usted hacía es que usted hablaba de que somos un modelo, y yo creo que no somos un modelo, que tenemos un modelo en construcción, y por eso la importancia de la continuidad, porque si tuviéramos un modelo, la discusión no fuera la continuidad. Como estamos construyendo un modelo, la discusión es la continuidad de esas políticas públicas que nos han permitido que en el día de ayer, por ejemplo, la CEPAL, al presentar su informe, terminar y cerrar el año diciendo que somos la economía de América Latina y el Caribe que más creció, como usted señalaba, a un 6.3%, cuando en la región el crecimiento era de 1.9. 1.9 el promedio, nosotros 6.3. Usted mencionaba Banca Solidaria. Ayer mismo la directora de Banca Solidaria, Mayra Jiménez, señalaba que se colocaron 6.500 millones de pesos beneficiando 126.000 micro y pequeños empresarios. 126.000. ¿Qué significan esos 126.000? Que hay 126.000 personas que tuvieron acceso a un crédito no usurero para desarrollar emprendimiento, para desarrollar producción. Usted señalaba, y quiero que nos quedemos con esto porque es una buena noticia, que nosotros estamos cambiando de ese modelo clientelista o clientelar a un modelo donde lo que se estimula es el crédito para que usted emprenda. En un modelo que lo que se está estimulando es la asociatividad en el campo para que usted emprenda. Hay quienes desde ya enfilan sus cañones para criticar ese modelo, diciendo que ese gasto público es insostenible, diciendo que eso es populismo, pero ese discurso que critica esas medidas sociales, en el fondo no es más que un discurso que generó esa fractura que usted ve en la sociedad chilena, porque el discurso que generó ese modelo de eficiencia y de gastos recortados, ese discurso es la doctrina del shock. Ese señor que es reconocido como uno de los más grandes economistas de todos los tiempos, para una parte, para mí no, y para otras personas no, llamado Milton Friedman, fue y apoyó el golpe de Estado en Chile, y dijo que eso era un modelo, y salió con Pinochet señalando el modelo, y dijo que qué bueno que había pasado eso, lo dijo con otras palabras, porque permitía tomar las medidas drásticas que requería la economía. Entonces, esas medidas, ese mismo señor, antes de morirse, a propósito de lo que pasó en Nueva Orleans se metió el huracán Katrina, hubo una tragedia grandísima, porque era uno de los lugares donde menos inversión pública había. Él dijo, qué bueno, podemos hacer las medidas para privatizar las escuelas y hacer las escuelas charter, unas escuelas semiprivadas donde hay un financiamiento y vamos a mejorar la eficiencia. O sea, no había un elemento de solidaridad con la tragedia humana, sino de oportunismo para una mejora de la eficacia.
Es imposible que usted realmente tenga como objetivo mejorar la eficacia y usted no se conduela por esos derechos humanos, por esa situación de sus semejantes. Por eso es que yo creo que cualquier modelo que no tenga esos principios básicos de solidaridad es un modelo que está destinado a fracasar. Alguien me preguntaba que si yo estaba de acuerdo con el reparto de las cajas y de la canasta navideña. En lo particular a mí no me gusta, pero tengo que decir algo. Una familia que todavía no tiene los medios, producto de esa deuda social acumulada de tanto tiempo, que tenga algo con lo que pueda ir pasando la Navidad, en lo que este modelo se termina de implementar, yo creo que es un gesto de justicia. Y es una mezquindad imaginarse que no hay esas iniquidades sociales en República Dominicana, que no hay esas necesidades que tiene un grupo que, como usted señalaba, se le ha llamado marginados, porque ciertamente estaban marginados de la política, porque estaban fuera de la política, que no haya un mínimo de solidaridad con ellos, también dice mucho de las políticas públicas que usted puede trazar. La nueva Barquita fue ahora que se hizo. El proyecto Domingo Sabio, que busca enfrentar a las personas que están al borde de los ríos, que están a veces metidos en el mismo río como si fuera Venecia, es ahora que se está implementando, que busca eliminar a esas personas del riesgo y vulnerabilidad en la que ponen su propia vida y la de sus seres queridos. Esa política que ustedes ven ahí, donde se le está indemnizando y se le está dando a gente que nunca tuvieron nada porque se metieron ahí, pero que sería un gesto también poco solidario, usted mandarlo fuera de ahí a que se la ingenien como puedan, cuando la finalidad del Estado debe de ser el bienestar general. Entonces, cuando usted ve gente que critican eso y no reconocen ese titular que me gustaría presentar y compartir, que aparece en este diario nacional, que dice: en la revistica, el país lidera crecimiento económico en el Caribe. Eso es un extracto que yo entiendo que debió ser tal vez la noticia de mayor trascendencia, porque primero lo dice un organismo internacional, y me pongo a ver la primacía que tuvieron en otros, la primera plana, otras noticias que no son tan trascendentales, incluyendo la patada aquella al presidente del Tribunal Constitucional. Sí. Esa noticia es para nosotros más importante que esa patada que le dieron a ese señor, porque si bien es cierto que esa patada resulta trascendente cuando usted dice, pero ven acá, si esos son los civilizados, nosotros, entonces, que nos decían que éramos los salvajes, terminamos siendo más civilizados. Si usted junta eso con esa noticia que está ahí, de que República Dominicana está liderando el crecimiento económico del Caribe, es un motivo para uno tomar esta Navidad con más esperanza, sabiendo que quedan muchos desafíos por enfrentar, pero que hay más esperanza. Y quiero terminar solamente señalando para aquellos que me van a decir, no digas eso, Sergio, porque este es el país que más corrupción tiene, que donde menos lucha contra la impunidad se ha hecho. Aparece en primer plano que Estados Unidos elogia al país por la aplicación de la ley contra lavado. Sin entrar en las intríngulis de esa noticia y lo que motiva esa noticia, yo quiero resaltar que República Dominicana tiene la ley de lavado de activos más rigurosa de toda la región también. Nuestra ley inclusive se va a los extremos en materia de lavado de activos y de prevención de lavado de activos. Es una ley que viene a transformar todo el ordenamiento jurídico, porque crea lo que son sujetos obligados. Ya usted no puede decir, yo no sabía, usted no puede alegar que lo tomaron de tonto. Ahora usted tiene un deber de que si usted tiene una venta de carro, usted tiene un dealer informal y viene una persona con $1 millón de pesos en efectivo, usted no puede decir, mira, él vino con ese dinero y yo no lo investigué. Ahora usted tiene el deber de hacer una diligencia al respecto y tiene un deber de decirle, mire, vamos a buscar por un banco o una entidad cualquiera de intermediación financiera que intervenga y páseme ese dinero por ahí, para que usted no alegue que usted no sabía nada. Entonces, esa ley que comience a involucrarnos a todos, porque como dije, somos sujetos obligados, en el combate al lavado de activos, es una ley que también combate la corrupción. Porque cuando usted está robando, está evadiendo impuestos inclusive, y usted evade ese impuesto y mete ese dinero que usted debió de pagar de impuestos
en inversiones, usted está lavando dinero. Cuando usted roba dinero del erario público y hace inversiones, usted está lavando dinero. Entonces esta ley viene a ir eliminando esos hoyos, esos baches que habían, que podían ser aprovechados. Entonces tenemos una ley extremadamente drástica de lavado de activos. Estados Unidos la tiene que elogiar como le elogia, y todo el mundo no puede decirme a mí que esa ley no es rigurosa, y yo me encuentro personas diciéndome que estamos en materia de corrupción peor que antes. Y yo creo que, aunque las motivaciones tal vez de ese elogio yo no la comparto del todo, porque no sé qué hay o no, o sea, no sé si la comparto o no, por qué me están elogiando, a propósito de qué casos. Lo cierto es que, elógielo quien lo elogio, nosotros tenemos en materia de lavado de activos un cuerpo normativo moderno y drástico, y que va a hacer la diferencia en materia de corrupción, y de hecho yo entiendo que lo está haciendo conjuntamente con lo que es el sistema de monitoreo de la gestión pública, con lo que es el sistema de compra y contrataciones de obras del Estado, y con lo que es también las políticas de que desde la Procuraduría General de la República se vienen tomando. A mí me enseñaron un reportaje muy interesante sobre cómo era la corrupción en República Dominicana, y me pareció, ¿sabe qué fue lo más interesante? Que el reportaje estaba sustentado en casos que están siendo procesados. Entonces, si están siendo procesados, me implica a mí que no hay impunidad. Entonces, básicamente, este y otros temas son motivos de alegría, porque nos dicen a nosotros que no estamos tan mal como mucha gente quisiera, y que no estamos tan salvajes como están los que supuestamente son civilizados. Así es, mire, yo no me voy a retractar, por así decirlo, no me voy a retractar. Y yo, que resulta ser que soy cristiano, vaya usted a ver, creo en la caridad. Y hasta eso han abandonado ciertos personajes que hay en este país. De Cristo, la caridad. Y vaya usted a ver, le molesta a ellos, a esa gente le molesta que se le dé una cajita a una familia pobre del país. Que se metan 1.300 millones de pesos de 980.000 millones de pesos para que no haya un hogar que no celebre con la alegría de vida el nacimiento de Jesucristo. Esa alegría que queda ahí en evidencia. A eso se dedican todos los años estos azarosos, a decir que esa caridad pública, si se quiere, es lo que hay que combatir. Es lo que hay que combatir. Y bueno, que sigan en eso, que por eso el pueblo dominicano no los ve, ni los escucha, ni los puede tomar en serio. Porque si es a partir de esa insensibilidad que nosotros vamos a hacer política en este país, iríamos para atrás como el cangrejo, que es lo que le ha venido sucediendo a ellos, a los azarosos me refiero, que de ser fuerzas políticas importantes, incluso queridas por el pueblo dominicano, han terminado siendo pura piltrafa, puro desecho del propio sistema democrático dominicano. Y yo quiero, claro, reconocer que es lógico que los aguiluchos perdieron y están descalificados. Y que los toros y el Licey anoche ya triunfaron. Claro que hay razones para estar con el moco para abajo, ¿verdad? Ahora, yo quiero celebrar junto con el presidente de la República y el empresario Pepín Corripio, que por cierto dice en uno de sus propios medios o revistas comerciales, que son varias, sector laboral, más sombras que luces en el 2018.
y no quieren modificar ni siquiera el salario mínimo, uno de los 14 salarios mínimos. Ni siquiera eso, pero más sombra que luces en el 2018. Para atrás como el cangrejo, que nos están viendo en reversa. Quizá quisieran que a nuestros jueces se les entrara a patadas como está sucediendo en Chile. No, yo quiero celebrar y que me digan dónde se ven esas cosas, o que nos digan qué malo tiene eso, que se graduaran en las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 30,000 jóvenes dominicanos. Y si eso no es razón suficiente para la alegría, si no nos contentamos con el tema de Jesucristo, con el nacimiento de Jesús, porque además somos unos vagabundos toditos. Celebramos el nacimiento y después también celebramos el martirio de Cristo, pero eso es en Semana Santa, porque es que somos bipolares. Celebramos el nacimiento y ya luego sufrimos el calvario. Pero allá llegamos, allá vamos a llegar. Yo me quedo con las razones suficientes, que nadie dijo ideales, que nadie dijo eso, pero suficiente para que el pueblo dominicano pueda celebrar y con toda la canasta. Y es más, protesto públicamente que no se le dé a más gente, por si le molesta también eso, y no me retracto. Y el plan social de la presidencia debería repartirle la cajita esa a todo el que gana insuficientemente para comprar en el el viernes Black Friday. El Black Friday. A todo el que no gana suficiente para eso, que no es todo el mundo, porque si no, no se produjera lo que se produce cada año, que es un incremento. Y los carros comprando, que le felicito a todos que andan en carros nuevos, por cierto. Como usted. Motivo suficiente para sentirnos satisfechos. Además de celebrar el nacimiento de Cristo. Ojalá, porque además este Alvarazo dice, y ya voy para arriba, Helvi, los ajustes a los salarios mínimos y los que se hicieron por convenio colectivo no igualan el costo de la canasta familiar. No son suficientes, ¿verdad? Entonces, el gobierno debería darle una cajita a todo el que gana insuficientemente. Insuficientemente debería darle una cajita. Ya que el sector que ellos le llaman laboral, ¿verdad? El sector empresarial no quiere pagar el salario mínimo suficiente para que celebremos todo sin necesidad de que el gobierno tenga que darle una cajita al que la necesita para tener motivos de alegría y para poder compartir como todos este periodo que está hecho desde que el mundo es mundo para renovar las esperanzas, para celebrar, porque los cristianos también tuvieron que cogerle esto a los paganos, las celebraciones de fin de año, que eran fiestas paganas, y aunque les molesta el carnaval, pues resulta ser que también hay que celebrarlo, el carnaval. Miren, nosotros tenemos además motivos para celebrar. Tenemos hoy aquí al doctor Ramón Ureña, que no sé, el segundo nombre no logro cómo leerlo, director nacional del PREMAT. Esto es, él nos va a explicar todo esto, pero esto es un programa en particular que busca que justo en este periodo también se hagan esfuerzos para que no agreguemos más razones de las ya existentes para la preocupación y para el dolor que nos produce, que no por maldad, porque no, allá hay gente mala, claro está, la maldad existe, porque hay que ser muy malo para
pretender quitarle al pueblo dominicano que no gana lo suficiente, quitarle la pobre cajita, porque eso es un verdadero acto de abuso. Pero el doctor nos va a explicar ampliamente cómo podemos prevenir, cómo podemos ayudar y contribuir a que el dispositivo ya dispuesto para la prevención durante este periodo, hay más de 40,000, tengo entendido, 40,000 voluntarios, jóvenes, solidarios, que mientras otros estaremos bebiendo, porque eso no nos lo despinta nadie, y comiendo opíparamente como usted, estaremos en estas actividades, ellos nos estarán cuidando las espaldas. Y esto hay que celebrarlo también y agradecerlo. Y con el doctor Ramón Leonel Ureña, pues estaremos conversando en breve a propósito de las luces, más que de las sombras, y de las buenas razones para celebrar como lo hace la gente normal, celebrar con los demás la venida del niño Jesús en compañía de todos nuestros seres queridos. En breve, pues estaremos de nuevo aquí con ustedes.